habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame tengo mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de Proverbios, capítulo 6. Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto, hazlo enseguida. No descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos.
Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir. Demuestran su engaño al guiñar con los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. Hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua. No codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre, pero si lo atrapan, deberá pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás, pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Biblia explicada. Un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Continuamos este recorrido por las Sagradas Escrituras y el capítulo 6 continuamos con las instrucciones de Salomón como un padre que instruye a su hijo. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Bueno, dice así: Hijo mío, si has salido fiador por tu amigo o le has empeñado tu palabra a un extraño, te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, para librarte, ya que has caído en manos de tu prójimo. Ve, humíllate, importuna a tu amigo. No des sueño a tus ojos ni dejes que tus párpados se cierren.
Escápate como una gacela de manos del cazador, como un ave de manos del que tiende trampas. Entonces aquí hay un consejo sobre las finanzas, sobre la economía, el manejo del dinero. ¿Cuándo deben las personas aprender a manejar el dinero? Desde que son jóvenes, desde que son niños, debemos enseñarles a que ellos aprendan a ahorrar, a utilizar sabiamente el dinero, a ser fieles a Dios en lo que tienen. Pero algún detalle interesante es: no salgas fiador de nadie. Y esto no solamente es un consejo para los jóvenes, es un consejo para cualquier persona. Aquí hay algo que me llama la atención y pues no lo entiendo muy bien. Dice, él le dice que si ha pasado por todo eso, pues que haga esto ahora y pronto. Ajá. Humíllate, importuna a tu amigo. O sea, ese amigo del cual salimos fiador. O sea, si saliste fiador de alguien, oye, tú le diste tu palabra, dijiste el compromiso, pero ese compromiso se puede romper. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Habla con tu amigo y dile: oye, ¿sabes qué? Ya, yo no quiero ser fiador, no quiero representarte económicamente a ti. Hay personas que se han metido en ese problemita y no saben cómo salir. Hay que salirse de inmediato. No salgas fiador de nadie. Ahora, uno sale fiador porque cree que puede el amigo ser honesto. Sí, confía en el amigo, o porque uno también tiene esa solidez económica, dicen algunos. Pero eso puede ser un grande dolor, porque yo he conocido gran parte de personas, así como lo dije en el capítulo 5, que he visto más personas que se apartan de la fe en una mala relación. También he visto más personas que, saliendo fiador, terminan pagando la deuda de que realmente la tienen. Y terminan peleados. Y ya se acaba la amistad. Se acaba la amistad. Entonces se generan dos problemas: un problema económico y un problema social. Escápate como una gacela del mano del cazador. No salgas fiador de nadie. Esto es un consejo viejo, pero que muy pocas personas le prestan atención. Hay un consejo de economía. Hay un libro, y yo se los mencioné en capítulos anteriores, que se llama Mensajes para los jóvenes. Aquí este libro también tiene consejos sobre mayordomía, sobre finanzas. Debemos enseñar a nuestros hijos el manejo del dinero. Gracias a buenos consejos económicos es que muchas personas han alcanzado el éxito. ¿Por qué? Porque saben manejar sabiamente el dinero, porque el dinero no es nuestro. El dinero le pertenece a Dios y nosotros lo administramos. O sea, cada uno, tú eres un administrador de los recursos de Dios. Versículos del 6 hasta el 11. Mira la hormiga, perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su sustento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un poco de sueño, dormitar otro poco, y otro poco de descansar mano sobre mano. Así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Segundo consejo. Entonces el primer consejo es: no salgas fiador de nadie, ¿sí? O sea, no te metas en problemas económicos de otra persona. Y gánate tu propio dinero, ¿cómo? Trabajando honestamente. Ese trabajito de ser prestamista y de ganarse el dinero fácil no funciona. O eso de invertir en una empresa X y que se te va a multiplicar el dinero y que tú inviertes una parte y en 2, 3 meses, en un año, ese dinero se multiplica y tú sigues invirtiendo y estás en tu casa de brazos cruzados porque el dinero se te está multiplicando a través de una cuenta X, de una empresa X. Tampoco funciona. Esas empresas piramidales no funcionan. He visto más personas que pierden el dinero que las que ganan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser laboriosos, aprender a trabajar, aprender un arte, una profesión. Este versículo de mira la hormiga, esta comparación que se hace de la naturaleza, este versículo, los niños se lo aprenden rápido. De hecho, nuestro niño de 9 años, hace como unos 3 años se aprendió este versículo y siempre lo repite. Mira la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos, ¿sí? Y sé sabio. La hormiga trabaja en verano y descansa en el invierno y hace y recolecta para los momentos de austeridad. Cuando la hormiga no puede salir a recoger alimento porque la lluvia o la nieve no las deja,
Ellas se esconden en la tierra, pero tienen las reservas. Tenemos que aprender a ahorrar, ser ahorradores, aprender a administrar el dinero y además de eso, reconocer que Dios nos da todo. Porque si no, vendrá tu necesidad como un vagabundo y tu pobreza como un mendigo. Importante eso. Tercer consejo, versículos del 12 hasta el 15. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra la discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Entonces aquí prácticamente está diciendo, aléjate de este tipo de personas. O sea, dedícate a lo tuyo, no te juntes con personas con bocas perversas que se la pasan hablando sandeces o que guiñan los ojos, es decir, esas personas que hacen señas como queriendo decir... Como para hacer maldades. Sí, como que incitando, acompáñame, haz esto, o sígueme la corriente en esto. Como estamos ociosos, fíjate que se habla de la economía, de la laboriosidad y de evitar ciertos tipos de relaciones con personas. Por tanto, su calamidad, la calamidad de estos ociosos, estas personas perversas, vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y sin remedio. Si tú te concentras en lo que es realmente prioritario e importante, entonces no vamos a tener esas calamidades del cual muchas personas están padeciendo. Aquí hay una palabra que me llama la atención porque podemos caer incluso nosotros mismos, ¿sí? Como cristianos podemos caer en esto, y es aquel que siembra las discordias. En todo tiempo, dice esta versión. En todo tiempo. En todo tiempo siembra discordia, es decir, que pierde el tiempo en cosas vagas. Y haciendo que otros peleen. Cuando Correcto. dice sembrar discordia, son esa clase de personas que de repente con un chisme, ¿cierto? Hace que dos amigos peleen, que haya malentendidos. Esa clase de personas debemos de alejarnos de ellas. O sea que tenemos que ser exclusivos en el tipo de personas con el cual nos relacionamos continuamente. Ahora, eso no quiere decir que no podemos tener personas que conozcamos que quizás no sean de nuestra fe o X personas. La idea es que nosotros seamos la influencia para ellos y no ellos hacia nosotros. ¿Sí? Debemos que ser esa luz de influencia. Y me gusta esta versión porque habla del tiempo, porque la mayordomía no solamente es dinero, sino también tiempo y capacidades, no desperdicies. Ahora vienen las 7 cosas que abomina el Señor, versículos del 16 hasta el 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 le son abominables. 1. Los ojos altivos. Ojos altivos son como esas personas que se creen superiores, que miran a los demás por encima del hombro, ¿no? Exacto, que Sí. piensan que son mejores que otros. Ok, ojos altivos. 2. La lengua mentirosa. Personas que por cualquier cosa dicen mentiras o hablan mal de otras personas sin ser verdad. 3. Las manos que derraman sangre inocente. Ahora, claro, aquí uno dice, bueno, yo no mato a nadie, pero es que hablar mal de alguien ya es como que si lo estuviéramos matando. Exacto. La violación del 6.º mandamiento. Aquí cuando explicamos los 10 mandamientos, hablamos que incluso ofender a una persona, hacerla sentir mal por cualquier cosa, es como matarlo. Eso es como quitarle la vida. De hecho, muchas personas han entrado en depresión y se han suicidado. Bueno, ese pecado recae sobre la persona que incitó a esa otra persona por una mala palabra, por una ofensa, una burla, ¿sí? Que lo hicieron sentir mal. O sea, hacer sentir mal a alguien es un pecado grave delante de los ojos de Dios. Exacto. Siguiente. 4. Versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. O sea, que no solamente la acción, sino la intención del corazón. Que está siempre pensando en hacer alguna maldad al prójimo. Los pies que corren presurosos al mal. O sea, ya es la acción como tal. O sea, si la persona lo piensa, de tanto pensarlo, llegará un momento en que lo vaya a ejecutar. Pero aquí también entra las personas que de repente no lo piensan, pero acompañan al que lo pensó.
O sea, eso sería en la ciencia criminal, sería Está el actor Intelectual. intelectual y el actor material, Exacto. autor material. exactamente. El testigo falso que dice mentiras. Como para congraciarse con el otro porque el otro es amigo y aunque está haciendo lo malo dice, no, yo te apoyo a ti porque yo soy tu amigo incondicional. Testigo Exacto. falso, eso es un error. Y el que siembra discordia entre hermanos. Nuevamente repite. La discordia, o sea, La discordia. el provocar las riñas innecesarias entre otras personas. De hecho, yo creo que nosotros debemos alejarnos de cualquier tipo de discusión que se presente en público. A veces las personas, bueno, en la escuela se veía mucho, yo no sé cómo será ahora, me imagino que será hasta peor. Pero antes dos jóvenes se ponían a pelear y la gente los motivaba, dale, 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 golpéalo más. En lugar de separarlo o de evitar esos problemas, lo que hacía éramos motivar o le decía, oye, te digo, te vas a dejar, no te dejes, dale tú también. Y eso es grave. Y muchos jóvenes caen en eso. Y adultos también caen en esa situación. La última parte de este capítulo número 6 vuelve a enfatizar las relaciones. Ya desde el versículo 20 hasta el 35. Vamos a leerlo porque aquí hay mucha luz que nos puede ayudar en nuestro diario caminar. Versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando camines, te guardarán cuando duermas y hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Aquí dice disciplina, las reprensiones de la disciplina. Versículo 24. Para guardarte de la mujer mala, de la suave lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni te prenda ella con sus ojos. Porque la ramera pretende del hombre un solo bocado de pan, pero la adúltera busca la vida del hombre. ¿Pondrá el hombre fuego en su seno sin que ardan sus vestidos? Esto es interesante porque fíjate que hace una comparación entre las prostitutas. Las prostitutas viven de la vida sexual, no tienen ningún tipo de interés con ese hombre, sino solamente el dinero. Pero hay mujeres y hombres, los dos lados, que se meten en otras relaciones porque ven vulnerable a otra persona, se meten en esa relación, dándole esperanza de tener una relación mejor. Y resulta que la situación se empeora. Más bien te ganas enemigos al esposo o a la esposa de la otra relación, te ganas enemigos a la familia, se crea una mala reputación para esa mujer y para ese hombre. Y hay una advertencia, mira, no juegues con eso, no es un juego. ¿Tomará el hombre fuego que quema en su pecho sin que arda? Imposible. O sea, esto no es para jugar. Por eso es importante el capítulo número 5, donde dice, mira, si te vas a casar, hazlo bien, disfruta de tu esposa en la juventud para que no tengas el deseo de quizás estar con otra persona. De hecho, se espera de que antes de casarse, uno, aparte del curso prematrimonial que ya mencionamos, tengas muchas amistades, amigos, amigas, se conozcan, sean sinceros entre ellos, y ya después que has madurado, puedes tomar la decisión de relacionarte con alguien y decir, oye, nos llevamos tan bien, nos gustamos, nos conocemos, vamos a casarnos y vamos a convivir hasta que el Señor venga a buscarnos. Entonces aquí hay una advertencia, pero la advertencia sigue. Ese es como vamos a decirlo así, como la parte que debería de ser. Sí. Lamentablemente hoy en día lo que hablábamos anteriormente, los muchachos se dejan llevar, no tienen dominio propio y se dejan llevar por la atracción. Emoción. Entonces caen en relaciones que después más adelante dicen, ay, ¿por qué lo hice? Estoy casado con esta chica o estoy casada con este chico y ya pues no nos llevamos bien. O estoy arrepentido. Y entonces viene la otra parte que mencionaba acá. De repente llega y le empiezan a hablar bonito en el oído con... ¿cómo se llama? Con suaves caricias, ¿no? Sí, palabras suaves, dulces. Suaves y dulces, y entonces ahí ya empieza a haber problemas. Ya. Pero fíjate que el versículo 23 dice que si nosotros prestamos oído a las instrucciones de nuestros padres cristianos temerosos de Dios, el mandamiento será una antorcha, una luz en el camino. O sea, no andamos en tinieblas. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? La falta de instrucción a los jóvenes.
Hay otro libro que por acá tengo del doctor Zavala, que a mí me gusta mucho recomendar libros, que se llama Oye, tengo algo que decirte. O sea, no te voy a tapar aquí la cara, tapar aquí. Se llama Oye, tengo algo que decirte. Este libro habla acerca de cómo entablar diálogos con tus hijos adolescentes y ya adultos, especialmente en los temas de relación sentimental. O sea, oye, habla con tu hijo. Qué bueno es que una niña, una adolescente, tenga confianza con su madre. Sí. Y que el varoncito tenga confianza con su padre y decir, me gusta esta muchachita, o me gusta este niño, dice la jovencita, y uno los puede aconsejar y decir, está bien que tengas ese sentimiento, pero quizás no es la edad correcta. Puedes tener muchos amigos y quizás más adelante conozcas a otra persona que te guste más y por eso no puedes tomar decisiones apresuradas. Y algo importante que me ha funcionado, vamos a decirlo en cierto sentido, es que nosotros como padres no podemos, ¿cómo sería la palabra? Como exagerar de repente una reprensión. Por ejemplo, si viene nuestra hija y nos dice, mami, me gusta fulanito, llegar nosotros de repente y decir, ay, tú no estás en edad para eso. Y como exagerar la reprensión y hacerla ver como que eso que ella está sintiendo está mal. Porque entonces ella se va a cohibir ya de decirte algo, de decirnos las cosas. De repente no se le va a quitar ese sentimiento, porque uno como humano pues siempre le va a llamar la atención a alguien, ¿cierto? Y los jóvenes más rápido, pero sí se va a cohibir de decirnos como padres lo que ella siente. Entonces más bien nosotros debemos de aprovechar esas oportunidades para educarlos, para decirles eso está bien en este tiempo. Que a una niña le guste un varoncito y a un varoncito le guste una niña, eso es excelente. Eso es lo mejor que pueda pasar ahorita, porque ¿sí? Con tantas cosas que hay. Exacto, entonces podemos decirle, eso está bien, eso es algo natural, Dios nos creó así. Claro, no es el momento, puedes hacer esto, y llevarlos, encauzarlos y orientarlos es la mejor manera. Ahora, es importante que nosotros como padres estemos preparados para eso. Sabes que hay 4 tipos de padres. Está el permisivo, está el autoritario, que es el que mantiene el control en la casa y no deja que nadie opine ni diga nada. Está el negligente, sí, no tiene ningún tipo de interés si hacen o dejan de hacer. El permisivo es más o menos como aquel que dice, ay, como yo te amo. O apoyarlo en las cosas que hace. Eso. Pero así sean malas. Así sean malas. Porque por amor, porque yo te amo tanto que yo quiero que tú hagas todo lo que... Ese es el permisivo. Y el ideal... Y el negligente es parecido al permisivo, solo que ese le da igual. Sí, pero el ideal es el persuasivo. Ese es el que tiene el control en su casa, pero también escucha, también le permite al resto de la familia opinar y apoya las cosas buenas y corrige las cosas que están mal. Orienta. O sea que el padre también debe educarse. Tenemos que educarnos como padres y saber qué tipo de padres somos y cómo actuar en diferentes circunstancias. Sigamos leyendo. Entonces, versículo 28. Andará el hombre sobre las brasas sin que se quemen sus pies. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Ninguno que la toque quedará sin culpa. No se desprecia al ladrón si roba para saciar, incluso cuando tiene hambre. Está robando y se está justificando porque tiene hambre. Está mal. Entonces también está mal una persona que comete adulterio porque dice, no, es que me dejé llevar por el gusto, la atracción, el momento, el sentimiento. Está mal. Puede pasar, y seguramente ha pasado en muchos casos, pero no deja de ser errada la actitud. Versículo 31 en adelante. Y si es sorprendido, pagará 7 veces, hablando de ladrón, ¿no? El ladrón, sí. Pagará 7 veces, tendrá que entregar cuanto tiene en su casa. O sea, hay una consecuencia. También al que comete adulterio le falta sensatez. El tal hace corromper su alma. O sea, se destruye a sí mismo. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque el hombre enfurecido por los celos no perdonará en el día de la venganza. O sea, el esposo traicionado, o sea, está en el derecho de bueno, por decirlo así, ¿no? De golpear, de exigir justicia por el delito cometido. Así es. No aceptará compensación alguna,
ni querrá perdonar aunque le aumenten el pago. Y así las personas pidan perdón, siempre quedará ese dolor allí, porque sí, podemos aceptar lo que ha pasado, pero siempre quedará el recuerdo de ese dolor, de esa traición. Y solamente Dios puede sanar esas heridas, la verdadera transformación. Un error puede causar, circunstancias catastróficas. Y de igual manera, así la persona perdone, ¿cierto? Puede de repente quedar esa consecuencia, Se han destruido iglesias enteras a causa de una infidelidad dentro de la iglesia. Se han perdido hogares enteros a causa de un pequeño desliz. Se han perdido hijos, se ha perdido todo tipo de relación, contacto. Midamos las consecuencias. Si seguimos estos consejos, yo creo que nos puede ir bien en la vida. Así es. Pero si de repente ya se falló, igual podemos tener esperanza en Dios, porque hay oportunidad de cambiar. Exacto. Hay oportunidad de cambiar y de orientar a los que vienen detrás de nosotros. Mientras estemos vivos hay esperanza. Así es. Aunque las consecuencias queden. Las consecuencias quedan, pero el perdón del Señor llega. Así que hay oportunidad para hacer las cosas mejor a partir de este momento. Bien, llegamos al final de nuestro recorrido por el día de hoy y quiero invitarles a que se unan en esta oración. Querido Padre, muchas cosas tenemos que aprender y desaprender, cambiar en nuestra vida, pero solo lo vamos a lograr con la influencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti ahora. Permítenos, Señor, seguir estos consejos e instruir a los que vienen detrás de nosotros, a nuestros hijos, los que son ya abuelos a sus nietos, pero por sobre todas las cosas, Señor, que podamos agradarte a ti, porque sabemos que aún en nuestras debilidades tú eres nuestra fortaleza. Guía nuestros pasos hasta que Cristo venga a buscarnos. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz corre por las calles, vas envolviendo cada corazón y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar.
Nos une la paz, la fe y la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. El Evangelio según Juan. Es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice: pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande, donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con «En el principio ya existía el verbo», que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de, y sin embargo, que el verbo era Dios. Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo, que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12.
Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo, y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías, y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús, justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva, que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego Él dice, «Yo soy la luz del mundo». Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas.
La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice, el Padre y yo somos uno. Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro. Por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que Él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. El Evangelio según Juan, capítulo 1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista, para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de Él cuando clamó a las multitudes. A Él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy
Una voz que clama en el desierto: ¡abran camino para la llegada del Señor! Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: Si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: ¡Miren! ¡El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: Miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren? Rabí, maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: Ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces? Pude verte debajo de la higuera, antes de que Felipe te encontrara. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Les digo la verdad. Todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales.
Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Biblia explicada. Un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos el privilegio y la bendición de poder entrar a un nuevo libro, poder conocer un nuevo evangelio que hable de la vida de nuestro Salvador Jesucristo, el Evangelio de Juan. Un poco diferente a los evangelios sinópticos, a Mateo, a Marcos y a Lucas, que fueron más relatos biográficos, históricos y con un enfoque particular en la obra que Cristo hizo en favor de nosotros. Mateo habló más del cumplimiento de las promesas mesiánicas. Marcos enfatizó más la obra de misericordia de nuestro Salvador. Y Lucas, en toda esa investigación, habló mucho de las enseñanzas, las instrucciones y cómo se relacionó Jesús con diferentes personas. Sin embargo, estos tres evangelios tienen muchas similitudes. Juan es un evangelio teológico. Fue el último de los 4 que se escribió. Pero el evangelio de Juan fue escrito por uno de los 12 apóstoles, Juan el discípulo amado, quien también recibió las revelaciones del libro de Apocalipsis y que además escribió 3 cartas universales para la naciente iglesia cristiana. El propósito del evangelio de Juan es mostrar a Cristo como Dios, mostrar su divinidad, que no quede la menor duda de quién es Cristo, su naturaleza y su obra salvífica. Gran parte de los relatos presentados en el Evangelio de Juan son referentes al inicio del ministerio de Jesús y al final del ministerio, mayormente en lo que Jesús hizo en Judea. Los evangelios sinópticos mostraron más a Jesús en Galilea. Así que en un orden cronológico, Juan presenta la vida de Cristo desde el comienzo de su ministerio, pasando directamente a la parte final. Los evangelios sinópticos se dedican a la parte central del ministerio de Cristo, en Galilea, en Perea y en lugares aledaños. En el evangelio de Juan vamos a encontrar historias que en los sinópticos no tuvimos la oportunidad de ver. Por ejemplo, el señalamiento directo que Juan Bautista hace de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veremos a 2 nuevos discípulos que se acercan a Jesús, a Felipe y a Natanael. También vamos a encontrar una boda en Caná de Galilea, una sanación milagrosa en el estanque de Betesda. Se presenta una mujer o la llevan a la presencia del Señor Jesús acusada de adulterio. También vamos a ver la entrevista de Jesús con Nicodemo y la entrevista de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Otras historias que vimos en los evangelios, como la multiplicación de los panes, también se presenta en este evangelio de Juan. Una historia que hemos venido mencionando, pero que los evangelistas anteriores no hicieron mención de ella, fue la resurrección de Lázaro después de estar 4 días en la tumba. También vamos a ver escenas después de la resurrección. Y de la manera como Juan termina este evangelio diciendo: si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo y dijo, no cabrían los libros en el mundo. Y Juan se describe a sí mismo como el discípulo a quien Jesús más amó. Otro detalle importante dentro de este evangelio de Juan es que la palabra creer se repite muchas veces y se muestra la divinidad de Jesús describiéndolo como el Verbo de Dios,
como el agua de vida, como el pastor divino, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que bienvenidos al Evangelio de Juan. Para poder complementar un poco nuestro estudio personal, quiero recomendarles el libro El Carpintero Divino, un libro que habla de la obra y de la naturaleza de Cristo. El área teológica que se maneja dentro de este libro es la cristología. Es un material que hoy está disponible en formato digital. Si te gustaría recibir este libro gratuitamente, solo tienes que escribir al número que aparece en pantalla, más 57 314 358 1359, y complementa tu estudio. Providencialmente también ha salido una guía del Evangelio de Juan. En el momento en que se está grabando este video, en octubre del año 2024, salió una guía trimestral que sirve para analizar en más detalles las temáticas que Juan presenta. También puedes solicitar esa guía de Juan en el número que te mencioné, más 57 314 358 1359. Con esta introducción, lo primero que leemos aquí es en el principio. Nada más leer esta parte del primer versículo nos recuerda los inicios de toda la escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Berechi bara Elohim. En el principio creó Dios. Y Juan comienza su evangelio, que en este caso se escribió en otro idioma, en griego. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Versículo número 2. El Verbo, Cristo, es el Verbo. El Verbo es el que le da sentido a la oración. El Verbo era Dios, es Dios. No es una creación, no es la primera creación de Dios, es Dios mismo. ¿Qué pasa si yo lo leo en el idioma original? Para los que están adentrándose en el estudio de la Biblia y tienen escasos conocimientos, que eso es normal, no se preocupen. Nosotros no nacimos aprendidos. Vamos aprendiendo y estamos para aprender. Los que han estudiado antes que nosotros han preparado materiales de investigación que nos facilitan un poco la vida. Y esto que ustedes están viendo en pantalla es un interlineal del griego al castellano, de la versión Reina Valera 1960, pero tomado del original. ¿Okay? En la Reina Valera nosotros leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que ustedes ven allí en letras azules son los números de la concordancia Strong. Lo que ven en color verde, las letras verdes, son las letras o los escritos en griego original. En letras naranjas vemos la descripción de cada palabra, si es una preposición, si es un adjetivo, si es un verbo, si es una conjunción. En el caso de ser un verbo, pues nos muestra en qué tiempo se encuentra el verbo. Por ejemplo, aquí vemos un verbo imperfecto, activo, indicativo en tercera persona del singular. ¿Vale? Aquí te presenta toda la descripción morfológica del versículo. Y abajo, en letras rojas, tenemos la traducción en castellano, que sería una traducción literal. ¿Cómo se pronuncia esto en griego? En griego, aquí dice en arge, estoy señalando las letras, ¿ok? En arge, en hologos, kai hologos, en pros. Proston, teón, teón es Dios. Kai, teos, nuevamente aparece Dios. En hologos, en el principio estaba siendo la palabra, y la palabra estaba siendo hacia él, Dios, y Dios estaba siendo la palabra. En nuestro castellano no tiene sentido, por eso se traduce en el principio era el Verbo. Se trata de utilizar el lenguaje que sea comprensible. Pero yo pongo esto porque hay una versión, hay muchas versiones de la Biblia. Hay muchas versiones de la Biblia en todos los idiomas, y en nuestro castellano te puedo mencionar algunas. Vale, yo por ejemplo aquí tengo en pantalla la Reina Valera 1960, pero te puedo colocar otras versiones más. Te puedo colocar la versión Dios habla hoy,
Mira lo que dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Te puedo colocar otra versión, por ejemplo la versión de las Américas. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La versión estugartensia dice, en un principio, tal cual como está en el Génesis, en un principio era el verbo y el verbo estaba ante Dios en la presencia de. Y Dios era el verbo. ¿Y quién es el verbo? Cristo. Dios era el verbo. Fíjate las versiones, ¿no? Estoy viendo diferentes versiones de la Biblia. Tenemos, por ejemplo, la nueva versión internacional. En el principio ya existía el verbo. O sea, es la propia esencia del principio, es el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Otra, la versión del Oso, una de las primeras versiones en castellano. En el principio ya era la palabra. Y aquel que es la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Vamos a ver una que se llama la traducción del lenguaje actual. Dice, antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En este programa que yo estoy utilizando, donde coloco los versículos en pantalla, se llama projector.labiblia.in. Projector.labiblia.in, que te presenta varias versiones de la escritura. Pero hay una que yo realmente considero un poco inadecuada la traducción, que se llama Traducción del Nuevo Mundo. La traducción al Nuevo Mundo dice algo así más o menos como: en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era un Dios. Se le añade el artículo un, como queriendo decir, Dios es uno, pero este es como un Dios más pequeño. Así lo interpretan. Porque hay quienes, y no es una cuestión de ahora, por eso les recomendaba este libro. Hay quienes a lo largo de la historia han dudado de la divinidad de Cristo y consideran que Cristo no es Dios, sino un ser creado. ¿Cómo se llama eso en la historia? Arrianismo. Arrio era un hombre que consideraba que Cristo no era Dios, sino un ser creado que vino a la tierra a cumplir una obra en nombre de Dios, pero no es Dios. Eso no me lo inventé yo, eso está en la historia. Se llama arrianismo y hoy en día hay cristianos arrianos, como también hay cristianos calvinistas y como también hay cristianos arminianos. ¿Por qué se llaman así aunque no tengan ese título en su denominación? Se llaman así porque los primeros que desarrollaron esa teología que hoy se predica en muchas denominaciones cristianas fue a raíz del pensamiento de estos hombres. También hay otros que son nestorianistas. Dicen, no, pero es que mi iglesia no se llama así. Por eso yo te recomiendo este libro. Para que tú descubras cuál fue la filosofía que a lo largo de la historia se ha venido desarrollando en diferentes pensamientos y que hoy se está predicando detrás de los púlpitos. Es evidente que no hay una iglesia que diga arrianos. No hay una iglesia que diga nestorianos. No hay una iglesia que diga arminianos ni calvinistas. Bueno, calvinistas de repente sí. Pero en Francia. Pero la filosofía y las enseñanzas doctrinales que se están presentando es a raíz del pensamiento de esos estudiosos de la escritura, que algunos tenían cosas muy buenas y otros tenían, la mayoría de ellos pues tenía cosas buenas, pero también tenían detalles. Volviendo a nuestra lectura con la versión Reina Valera 1960, por cierto que la versión Reina Valera 1960 se llama así por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Se llama 60 porque fue que salió en 1960 esa versión, pero Casiodoro de Reina vivió en el año 1500 y tanto. Y Cipriano de Valera creo que le hizo una corrección en el año 1600. Imagínate que la versión es mucho más antigua de lo que nosotros pensamos. Entonces, en el principio era el verbo y en conclusión el verbo es Dios, Jesús es Dios y eso es lo que Juan quiere decir. Juan lo que quiere hablar es de la divinidad de Cristo. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, o sea que Cristo es el creador y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece.
y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. En Jesús está la vida, en Jesús está la luz. Jesús es la luz de los hombres, las tinieblas no pueden prevalecer contra Cristo. Cristo es el Verbo, Cristo es Dios. Y les decía entonces al principio que estos primeros versículos son muy similares al Génesis. Si yo voy al Génesis y leo los primeros 5 versículos, me doy cuenta que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si Cristo es Dios, y Juan lo describe como todas las cosas por Él fueron hechas, aquí vemos a Jesús creando. Lo interesante es que la palabra Dios en hebreo, Elohim, es una palabra plural. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Se menciona la luz en Juan? Por supuesto que sí. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Se menciona la palabra tiniebla en Juan? Por supuesto. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Cuando terminemos de darle todo el análisis a la Biblia, volveremos al Génesis para analizar en detalle eso. En definitiva, los primeros 5 versículos del Génesis están estrechamente relacionados con los primeros 5 versículos de Juan, capítulo 1. Versículo número 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ya lo conocemos porque ya hemos estudiado su vida. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. A fin de que todos creyesen en él. ¿Quién es él? Cristo. Juan vino a dar testimonio de Cristo para que todos creyesen en Cristo. Juan no era la luz, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en cumplimiento de las promesas que el Señor había dado en todo el Antiguo Testamento. En el mundo estaba, o sea que mientras Juan predicaba ya Jesús estaba aquí, y muchos lo ignoraban. Y el mundo por él fue hecho. Se reconfirma nuevamente que Jesús es el creador, o sea, Dios encarnado. Pero el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque no quiso conocerle, porque la revelación siempre ha estado. A lo suyo vino, a lo suyo, al cumplimiento de su misión. Y los suyos, tristemente, no le recibieron. Quienes debieron haberle esperado, no le recibieron. Quienes decían que anhelaban su venida, no estaban atentos a las señales. Jesús vino a cumplir su misión en el tiempo conforme a la profecía de Daniel capítulo 9. Fueron más sabios los magos que vinieron del oriente, estaban más pendientes los pastores que estaban cuidando los rebaños aquella noche que todos los sacerdotes que estaban en el santuario. A lo suyo vino Jesús a cumplir su obra, pero los suyos, que eran los depositarios de los tesoros espirituales, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron por fe, a quienes creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este detalle es, mira, teológicamente interesantísimo, porque todos nosotros somos creación de Dios. Todos nosotros fuimos creados a imagen de Dios, a pesar de tener en la actualidad 6.000 años de pecado encima. Y aunque parezca duro, y se los voy a decir con el respeto que ustedes se merecen, pero también con la debida responsabilidad de hacernos reflexionar, no todos somos hijos de Dios. Se considera hijos de Dios aquellos que han aceptado por fe las revelaciones del Señor. Y esto una vez más le vuelve a dar sentido al relato de Génesis 6, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Esos hijos de Dios no se está refiriendo a ángeles, se está refiriendo a los que creían realmente en las promesas del Señor, que como humanos lamentablemente cedieron ante tentaciones y se fueron a estar con mujeres que no tenían respeto a Dios. Quienes han aceptado que Jesús es Dios, quienes han aceptado su obra sacrificial,
quienes le reconocen como Salvador y como sumo sacerdote del santuario y están dispuestos a hacer su voluntad. Esos son los hijos de Dios. Se les ha dado poder, potestad, autoridad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Pero todos somos engendrados de sangre. Entonces, ¿cómo es que Juan dice que no somos engendrados en sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios? Porque a pesar de haber nacido en este mundo, con este cuerpo y con estas tendencias, el Señor cambia nuestra naturaleza. Aunque tenemos naturaleza carnal, nuestra mente que está siendo transformada nos hace vivir con una naturaleza espiritual. Eso quiere decir que ya no cometemos errores. Sí cometemos errores, pero estamos en proceso de transformación. O sea, nosotros nacimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nacimos con este cuerpo, tendido al pecado y a la maldad. Pero la obra del Espíritu Santo nos transforma desde aquí para que esto que está en la mente, esa nueva convicción de vida, rija nuestra conducta todos los días. Los cuales no son engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. ¿Por qué? Porque han creído. Están experimentando una nueva naturaleza. Aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne. Dios se encarnó y habitó entre nosotros. La palabra habitó. Quizás la traducción más correcta sería tabernaculizó. Y una de las razones por el cual Dios le dijo a Moisés que estableciera un santuario en la tierra conforme al modelo que le había mostrado en el monte es para que el pueblo entendiese que Dios estaba con ellos. El santuario era un símbolo de la presencia del Señor, además de señalar la obra del Mesías y el plan de salvación. Igualmente lo que prefiguraba el templo. Ahora Pablo nos llama templo del Espíritu Santo y entonces Dios vive en nosotros, transformándonos y nuestra conducta glorifica su nombre. El verbo tabernaculizó entre nosotros, estuvo entre nosotros, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, unigénito Hijo único, lleno de gracia y de verdad, desde la divinidad. Porque si todos somos hijos de Dios pero creados. Nosotros somos creados. En cambio, Cristo no es creado. Cristo es el unigénito del Padre desde la divinidad. Todo esto es teológico, a diferencia de los relatos históricos biográficos de los otros tres evangelios. Aquí es pura teología, hermano. Y déjeme decirles que lo que yo le estoy mencionando es simplemente superficial, porque el tiempo no nos daría para analizar todos los detalles de todo este evangelio. Juan dio testimonio de él, de la luz de Cristo, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, nuevamente hablando de su divinidad, porque de su plenitud tomamos todos. O sea, somos dependientes de Dios. Y de gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Okay? No quiere decir que es la ley de Moisés, es que Moisés fue el instrumento de Dios para transmitir las revelaciones del Señor. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Eso no quiere decir que la ley no sea importante, porque Dios inspiró a Moisés. Solo que la ley es simplemente un reflejo, pero la gracia es una obra. El Señor nos muestra su voluntad, con un escrito está, y su Espíritu obra en nosotros para transformarnos conforme a esa revelación. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, o sea, el que vio a Cristo, vio a Dios. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, Juan confesó, Juan Bautista, y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo: no lo soy, aunque Jesús llegó a decir que sí era.
el Elías que habría de venir, que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que prepararía el camino para el Mesías. ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿A quién se referían el profeta? Quizás a Moisés. Y él respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él respondió, versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Yo soy la voz que clama en el desierto. Yo soy el mensajero, yo soy el que prepara el camino para el Señor. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Por eso le decían Juan el Bautista. Ahora, esto del bautismo no era nada nuevo. Los esenios también realizaban bautismos. Y los bautismos eran simbólicos. El agua era un símbolo de purificación, de limpieza. Y es como una sepultura líquida donde espiritualmente las personas reconocen que no están contentos con quienes son, sino que quieren experimentar un nuevo nacimiento. Una persona cuando se bautiza, muere al mundo o desea morir al mundo y resucita para una vida nueva con el poder transformador del Espíritu Santo. Ahora, ¿cambia una persona de la noche a la mañana después del bautismo? Evidentemente no. Es como pedirle a un niño que aprenda a hablar y a caminar si está recién nacido. Entonces, el recién nacido espiritual tiene que aprender e ir desaprendiendo algunas cosas, pero el Espíritu ya está obrando en él. Y le preguntan, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo? Como que reconociendo que el Cristo también iba a hacer una obra de purificación en la vida de las personas. O por lo menos Juan lo que está haciendo es un símbolo, pero Juan siempre dejó en claro que Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué bautizas si no eres el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta? Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Lo que me llama la atención de este relato de Juan, o sea, de Juan Bautista, es el hecho de que al parecer ya Jesús había sido bautizado. Es posible que mientras estaban interrogando a Juan Bautista, Jesús estaba en el desierto de la tentación. Porque nosotros no vamos a ver aquí el bautismo de Jesús. Vamos a ver el señalamiento de Juan hacia Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan dice, en medio de ustedes está, no dice estará, está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, por eso es que yo les estoy diciendo que ya Jesús había sido bautizado y estaba en el desierto de la tentación, porque al día siguiente Juan ve a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En los evangelios anteriores nosotros no leímos esa declaración. Nosotros leímos fue que Juan se acerca a Jesús y Jesús le pide que le bautice y Juan le dice, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le responde, deja a Juan que cumplamos toda justicia. Jesús es bautizado, sale del agua, se arrodilla a orar, se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, todo eso ya había acontecido en este relato. Jesús va al desierto de la tentación, regresa de nuevo al Jordán y Juan lo señala, he aquí el Cordero de Dios. Y esta declaración teológica, mire hermano, esto es profundo, lo que pasa es que el tiempo no nos da para hablar de todos los detalles. Pero el símbolo del Cordero automáticamente indicaba que él era el Mesías, el Cristo. Porque los sacrificios que se hacían en el santuario eran símbolos de ese Mesías que habría de venir. Los corderos y los animales que se mataban en el altar de los sacrificios en el templo eran la demostración de que el siervo sufriente vendría a pagar el precio del pecado de la humanidad. Una persona cuando cometió un pecado iba y mataba un animal.
lo degollaba, lo desangraba, veía cómo lo despellejaban. Porque eso es lo que causa el pecado, muerte. La paga del pecado es muerte. Y Jesús vendría como un sustituto. A lo suyo vino y vino a dar su vida por muchos. Y Juan declara, Él quita el pecado del mundo. Es decir, que el sacrificio de Cristo abarca a toda la humanidad. Lo que nos muestra una vez más que la salvación está al alcance de todos. Una vez que el cordero fuera sacrificado, los símbolos perderían su validez. Ya no era necesario ni ha sido necesario sacrificar más animales como símbolo del Mesías. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, reconociendo su divinidad. Y yo no le conocía, aunque eran familiares, por la relación que había entre María y Elizabeth, pero nunca se conocieron, nunca se habían visto. Como para que la gente no dijera, había un complot entre ellos dos. Yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. O sea, Juan entendió su misión. También dio Juan testimonio diciendo, yo vi, y aquí cuenta la experiencia en el momento del bautismo de Jesús, que fue varios días antes de este relato. Yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. O sea que hay dos bautismos dentro de la firmeza teológica de aceptar la divinidad de Jesús. También está el hecho de que nosotros debemos ser bautizados en agua y bautizados diariamente en el Espíritu Santo. O sea, la obra de transformación, la santificación, que comúnmente en la teología se llama la justicia impartida. La justicia es una sola. La imputada es un derecho. Se nos adjudica una justicia que no nos pertenece. Y la impartida es el proceso de la santificación. También se le dice como la manifestación de la idoneidad del creyente. Dice el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, otra vez, otro día diferente, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Es posible que estos dos discípulos no hayan estado en el primer testimonio de Juan, sino al día siguiente. No podían estar todos los días con Juan porque también tenían sus compromisos familiares. Y Jesús estaba por allí, en las cercanías del Jordán, y Juan lo ve de lejos y le dice, mira, allí va el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y comenzaron a seguir a Jesús, porque si Juan decía que él no era el Mesías, pero el Mesías era aquel que estaba ya caminando por todo Israel, entonces ellos se fueron a conocer a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguía, les dijo, ¿qué buscáis? No era una pregunta despectiva, ¿no? Era simplemente una manera de entrar en conversación. Cuéntenme, ¿en qué les puedo servir? Diríamos el día de hoy. Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Mire, parece un detalle insignificante, pero no es. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Si Jesús era de Galilea y estaba en Betabara o estaba cerca del Jordán o estaba en Judea, evidentemente tenía que estar en un lugar arrendado por un tiempo, o estaba en una casa que, bueno, alguien le había dado la oportunidad de vivir allí, aunque yo creo más que había arrendado quizás una piecita, una habitación. Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? Queremos saber cómo vives. Por eso le digo, pareciera como algo insignificante, pero no. Cuando uno entra a la casa de alguien, descubre quién es por lo que ve. Cuando una persona es ordenada, se nota en todos los ámbitos de su vida, de las cosas pequeñas en la habitación. Esto me hace recordar que cuando la reina de Saba fue a conocer a Salomón, ella vio todo lo que estaba en su casa. Entró por las habitaciones, entró por la cocina, vio a los criados, ve cómo vestían, ve cómo comían. Son cosas que forman parte de nuestro ser, lo que nosotros somos. Tú puedes aparentar algo afuera, pero lo que tú realmente eres, lo eres en casa. Y el hecho de que estos discípulos de Juan
le digan, Señor, ¿dónde moras? Querían ver cómo era Jesús desde su vida privada. O sea, si este es el Mesías, queremos ver cómo vive el Mesías, para nosotros ser como el Mesías. Si alguien nos tomara de sorpresa y nos diría, ¿me permites ir a tu casa?, le abriríamos la puerta o diríamos, ay, disculpe el desorden. Y Jesús le dijo, vengan y vean, venid y vean. ¿Tenía algo el Señor Jesús que ocultar? ¿Estaba el Señor Jesús teniendo algún plan oculto a las espaldas de las personas? No. Venga, ¿quieren ver dónde moro yo? Venga, vamos aquí. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Quizás el mismo Señor Jesús les preparó comida. El Señor Jesús quizás tenía alguna cama adicional para hospedar a alguien en caso de que alguien lo necesitara. Tenía el Señor Jesús la casa bien ordenadita, limpiecita, la cama tendida. Quizás algunos rollos de los escritos antiguos que había heredado o que había comprado. No lo sabemos, porque no tenemos mayor detalle. El hecho es que ellos, mira, se sintieron tan agradados de conocer a Jesús que decidieron esa noche quedarse. Porque era como la hora décima. La hora décima son como las 5 de la tarde. Y si estos hombres posiblemente eran galileos, tenían que volver a Galilea y se les hacía tarde y prefirieron quedarse con Jesús. Y aquí vemos los nombres de los discípulos. Tenemos a Andrés, que era hermano de Simón Pedro. Era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Pudiéramos decir que Andrés fue el primer discípulo de Jesús. Ahora tú ves la historia de los otros 3 evangelios cuando Jesús llama a Simón y a Andrés en la pesca milagrosa y los llama a formar parte de los discípulos. Nosotros vemos como que si fuera la primera ocasión en que ellos se encontraron, pero no. La primera es esta. Esta es la primera ocasión en que Andrés conoce a Jesús. Cuando Andrés participa de la pesca milagrosa junto con su hermano Simón, con Santiago y con Juan, ya habían conocido y visto a Jesús y escuchado su enseñanza. Así que cuando el Señor los llamó, los siguieron de inmediato. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías. Una vez que estuvieron con Cristo todo ese día, lo primero que hace Andrés es contarle a su hermano. Desde una obra evangelística, el plan Andrés implica que lo que yo estoy disfrutando como cristiano, lo voy a compartir con mi familia. Se llama así, plan Andrés. Yo voy y comparto con mi familia lo que yo he descubierto y me está funcionando en mi vida, porque me interesa mi familia. Andrés busca a su hermano y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y lo trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Bueno, también Andrés era hijo de Jonás, pero es la primera vez que Pedro está viendo a Jesús. En la pesca milagrosa ya hace rato que lo había visto. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí hay un juego de palabras con diferentes idiomas, en griego y arameo. ¿Okay? Pedro y Cefas es lo mismo, pero en 2 idiomas diferentes, pero es lo mismo. Porque a la final traduce piedra pequeña. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe, otro de los 12 apóstoles, pero esta es la primera vez que encuentra a Felipe. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, o sea, de Galilea. No sabemos exactamente qué le dijo Jesús a Felipe, qué conversación tuvieron. Simplemente le dijo, sígueme. Me imagino que tuvieron que haber conversado otras cosas. Y Jesús le hace el llamado a Felipe y Felipe halla a Natanael, que es el mismo Bartolomé de los 12 apóstoles. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Cómo sabía Felipe eso? Porque Felipe era un estudioso de los escritos y al hablar con Jesús se dio cuenta que era él el cumplimiento de las promesas. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, lo que nos indica que toda la Tanaj, todo el Antiguo Testamento señalaba al Mesías. Así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Quizás Felipe en su inocencia menciona Nazaret sin tomar en cuenta
el contexto de lo que implicaba vivir en Nazaret. Nazaret no era un lugar que dijéramos, bueno, un lugar que está lleno de personas cultas, educadas y honestas. No, a todo lo contrario, Nazaret parece que tenía personas que no eran de muy buena reputación, y en ese ambiente se crió Jesús. Fíjate que no importa el lugar donde estemos, si queremos mantener nuestra fidelidad al Señor, lo podemos hacer. Y Nazaret tenía muy mala reputación. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. Ok, no me creas lo que te estoy diciendo. Ven, observa, escúchalo a él y te darás cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. Deja los prejuicios a un lado. Ahora, si el plan Andrés implica ir a mostrarle lo que el Señor ha hecho por nosotros a un familiar, aquí tenemos otro plan evangelístico que pudiéramos llamar el plan Felipe. Un amigo llama a otro amigo. Andrés llama a su hermano y Felipe llama a su amigo Natanael. Y aunque la presentación fue imperfecta, le dijo unas palabras clave: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita. Qué interesante que el Señor Jesús le presente a Natanael esas palabras, que Jesús tuviera un concepto adecuado de Natanael, de un hombre que estaba buscando la verdad presente. Ahora, ¿qué concepto tiene Dios de nosotros? ¿Qué dirá el Señor de nosotros? ¿Cuánto interés tenemos nosotros de conocer y hacer su voluntad? Y Jesús le dice: Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Y qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? Seguramente orando, pidiendo sabiduría al Señor, orientación. Y cuando nosotros buscamos la orientación del Señor, Él no nos va a dejar en tinieblas, porque Él es la luz de los hombres. Y los que le recibieron fueron llamados hijos de Dios. Cuando estabas allí debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, por lo que hemos venido leyendo en los evangelios anteriores, nos damos cuenta que los discípulos tenían conceptos errados del Mesías, pero habían aceptado a Jesús como ese Mesías, y el Señor les iba a transformar los pensamientos para que se dieran cuenta de la verdadera obra que vino a hacer. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y nuevamente el verbo creer se hace repetitivo solamente en este primer capítulo. Cosas mayores que estas verás. Y de cierto te digo, de cierto te digo, amén, amén. O sea, la palabra de cierto es como decir, esto es verdad, lo que te estoy diciendo es verdad. De aquí en adelante, a partir de este momento, veréis el cielo abierto, veréis las bendiciones de Dios, verás cosas maravillosas, cosas que ya tú y yo, mi querido hermano, hemos leído en los evangelios anteriores. Los milagros, la liberación, las resurrecciones, las sanidades, las enseñanzas, las exhortaciones, las correcciones. Todo eso que hemos aprendido en Mateo, en Marcos y en Lucas. El Señor Jesús le dice a Natanael: todas esas cosas maravillosas las vas a ver el cielo abierto, vas a ver a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vas a ver cosas que nunca antes te habías imaginado. Esto de los ángeles que suben y bajan nos hacen recordar la promesa, y seguramente Jesús tenía esa intención, recordar en Natanael la promesa que Dios había dado a Jacob. Cuando Jacob huye de su casa porque engañó a su papá, porque su hermano lo quería matar, él huye y hace una promesa al Señor: Señor, si tú vas conmigo, si tú me prosperas, tú serás mi Dios. Y mientras él dormía, tuvo un sueño de ver a los ángeles que subían y bajaban del cielo a través de una escalera. Esa escalera representa a Cristo. A través de Cristo se ven las bendiciones del cielo. Y la promesa que el Señor le hizo a Jacob era que estaría con él siempre, que lo prosperaría. Mientras él tuviera fidelidad al Señor y confianza,
Jacob continuaría el linaje de la promesa, donde serían benditas todas las familias de la tierra. Hoy nosotros, hermanos, somos los instrumentos de Dios para transmitirle a otros que Cristo es la bendición más grande que ha recibido este mundo. Y una vez que lo hemos aceptado y hemos creído en Él como Dios hecho hombre, esa bendición que nosotros hemos recibido la compartiremos con otras personas. Nosotros somos la generación de este tiempo que se nos ha conferido los tesoros de la gracia divina para que otros puedan vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, a pesar de estar en un mundo de tinieblas. El Señor ha venido a habitar con nosotros y hoy está con la presencia de su Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, para que nuestra fe se fortalezca y podamos vivir con esperanza. De cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y hoy esas bendiciones las seguimos viendo, a pesar de estar en esta sociedad y en este mundo contaminado, porque tenemos la bendita esperanza de que Cristo muy pronto retornará y estaremos con Él en la patria celestial. Lo que dijeron otros de él. Juan el Bautista, en Juan 1:29, escuchen lo que dijo. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés, en Juan 1:40-41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Felipe, en Juan 1:45. Felipe buscó a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Natanael, en Juan 1:49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Marta, en Juan 11:27. Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Tomás, en Juan 20:28. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Sus enemigos, en Juan 10:33. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo: Yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. La historia y hombres famosos lo han reconocido. La Enciclopedia Británica considera a Jesús tan importante que le dedica más de 20,000 palabras. En su volumen de historia, H.G. Wells, aunque niega mucho de Cristo, le da más de 10 páginas. Arnold Toynbee, en sus famosos escritos históricos, dedica más espacio a Jesús que a ningún otro personaje. Napoleón Bonaparte, el gran estratega, el gran general, el gran emperador, dijo en el exilio: Yo conozco a los hombres
y le aseguro que Jesucristo no es hombre. Las gentes ven una semejanza entre Cristo y los fundadores de los imperios y los dioses de otras religiones. Tal semejanza no existe. Hay entre el cristianismo y las otras religiones la distancia del infinito. Todo en Cristo me produce admiración. Su espíritu me avasalla, su voluntad me desconcierta. No hay comparación posible entre Él y alguna otra persona en el mundo. Él es un ser por sí mismo. Sus ideas, sus sentimientos, la verdad que Él proclama, su manera de persuadir no pueden ser explicadas por ninguna organización humana ni por la naturaleza de las cosas. Cuanto más me acerco y cuidadosamente examino, veo que todo está muy por encima de la revelación y de una inteligencia que ciertamente no es de hombre. En Él, en Jesús, todo es extraordinario. Y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Bajo las olas del inmenso mar, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Por doquier donde estarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Y si el mal te llegará, Él te ayudará. Cuando las pruebas te llegarán, Dios cuidará de ti. Si los afanes te llegarán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Por doquier donde estarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Y si el mal te llegará, Él te ayudará.